La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En este día estamos contentos, agradecidos al Señor por su misericordia, su amor, su bondad, su protección para cada uno de nosotros. Y damos gracias también al Señor porque hoy una vez más nos permite poder enviar este mensaje de salvación, este mensaje de poder que transforma, que cambia, que liberta a cada uno de los que están viendo ahora y los que verán también en un futuro este mensaje de la palabra de Dios. Saludamos a cada hermano que está ya conectado. Damos gracias al Señor por cada una de sus vidas y esperamos que este mensaje, que este estudio que comenzamos hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Queremos recordarle que por favor se suscriban al canal de YouTube de Micrecef TV en YouTube y también le den like o me gusta, lo compartan y así más personas puedan recibir este mensaje de salvación que tanto este mundo necesita, sobre todo en tiempos como estos. Estamos transmitiendo, mis amados hermanos, por la gracia del Señor, desde la ciudad de Fort Worth, Texas, en donde el Señor le ha placido colocarnos en su obra. Hoy, como les habíamos dicho a través de diferentes medios, vamos a comenzar un estudio bíblico que consta de dos partes. Esta será la primera parte y el tema tiene que ver con la santidad. La santidad. Y la iglesia, mis amados hermanos, tiene que estudiar la palabra del Señor. Es un mandato de Dios el que su pueblo esté nutrido con la palabra de Dios. Esta noche también damos gracias al Señor porque estamos estrenando diferentes cosas para cada vez ser más excelente, más eficiente para el Señor. Y ustedes van a notar algunos cambios que hemos hecho. La santidad, como les decía, mis amados hermanos, es sin lugar a duda uno de los puntos más ferozmente debatidos entre los creyentes, no solo en nuestros tiempos, sino también entre los cristianos de siglos pasados. Tanto así, tanto se ha discutido tanto y tan fuertemente, y ha habido tanta diferencia con esto de la santidad, que ha causado hasta enemistades, divisiones en gran número de iglesias, denominaciones, y también ha causado rotura, daño en relaciones entre hermanos, por las diferencias que trae el entendimiento de esta enseñanza bíblica que tiene que ver con la santidad. También este tema de la santidad ha producido, por un lado, dos cosas. Primero, en algunos creyentes la santidad, el tema de la santidad o no entender lo que es la santidad según la palabra de Dios, primero en algunos creyentes ha causado mucho miedo, gran temor por algunos versículos que vamos a leer que mal interpretados entonces le han causado a muchos creyentes, a muchas iglesias, aún de hoy en día, mucho miedo por esto de la santidad. Y también por otro lado, el no entender, el malinterpretar la palabra de Dios acerca de la santidad ha causado que muchos creyentes anden por ahí diciendo que son creyentes en Cristo y creen que son salvos cuando realmente no lo son. Esta palabra ha creado esas dos cosas, por la mala interpretación, por la confusión. Primero, repito, miedo en algunos, gran temor, y en otros que están engañados porque creen que son creyentes en Cristo, pero realmente no lo son, porque han interpretado mal
esta palabra santidad. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué decimos hoy que ha habido esta gran diferencia en las iglesias, en los que enseñan los teólogos, los maestros, a través de toda la historia de la iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las interpretaciones acerca de esta palabra santidad? Bueno, lo que ha pasado es que hay dos extremos en cuanto a la corriente de interpretación, o dos interpretaciones diferentes en la manera como lo ven muchos estudiosos de la Biblia, muchos maestros, pastores y maestros. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera interpretación, eso que un gran grupo de personas o de iglesias enseñan acerca de la santidad. La primera son los que enseñan que son salvos no importa cómo vivan sus vidas. Esa es la primera corriente. No importa cómo vivas tu vida, después que tú creíste en Cristo, puedes hacer y vivir como te dé la gana y como quiera eres salvo. A este grupo también se les conoce como los salvos siempre salvos. Salvos siempre salvos, porque enseñan esa doctrina. Una doctrina significa enseñanza, creencia, de que no importa cómo vivan, no importa cómo hagan o lo que hagan o dejen de hacer, son salvos como quieran. Dentro de este grupo que dice que no importa cómo vivan, como quiera van a ser salvos, hay varias ramas. Y la principal son las llamadas iglesias reformadas. Iglesias reformadas, así le llaman. Algunas de esas iglesias que enseñan este tipo de doctrina de que no importa cómo tú vivas, no importa cómo tú te conduzcas aquí en la tierra, tú eres salvo de todas maneras. Dentro de las iglesias que enseñan estos, están, por ejemplo, la mayoría de iglesias bautistas, no todas, pero la mayoría enseñan eso. Los presbiterianos, o sea que si usted ve ese letrero, ese nombre, bautista, presbiteriano, luteranos, metodistas, reformados, porque no todos los metodistas enseñan esto. Si usted ve esas iglesias con esos nombres, son iglesias que creen o enseñan que no importa cómo tú vivas tu vida, Dios los ama tanto que no se van a ir al infierno, sino que van a ir al cielo donde está Dios, así como viven sus vidas. Recientemente han surgido una gran cantidad de iglesias independientes en las que se hace mucho énfasis en los sermones, en una gracia fabricada por ellos mismos, basada en medias verdades. Estas iglesias que enseñan que son salvos siempre salvos y que no importa cómo vivan sus vidas, como quiera ellos van al cielo, también han crecido un gran número de congregaciones que son independientes, y ellos se caracterizan porque en sus mensajes ellos enfatizan mucho la gracia. ¿Qué es lo que debe ser un mensaje? El mensaje debe enfatizar no tanto la gracia, sino a Cristo, quien es quien salva. No es la gracia que salva, sino Cristo. Pero estas iglesias se caracterizan por una gran cantidad de mensajes que tienen que ver con la gracia, pero es una gracia sin compromisos, sin responsabilidad, sin deberes del creyente hacia Dios y hacia los demás hermanos. Estos son los versículos más usados por estas iglesias o esos hermanos que enseñan salvo siempre salvo, o, como dije al principio, los que creen que no importa cómo vivan sus vidas, no importa el desorden que hay en su vida, como quiera van a ser salvos
porque Dios los ama mucho y porque somos salvos por gracia. Y estos son los versículos que usan para apoyarse en esa creencia o en esa enseñanza. El primero está en Efesios 2:8 al 9, y esa lectura la vamos a tener porque es importante que veamos este versículo, uno que muchos conocemos ya. ¿En qué se apoyan ellos para decir que no importa cómo vivan sus vidas, como quiera van a ser salvos? Efesios 2:8 al 9, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es uno de los versículos fundamentales que usan, que es una verdad. Es verdad que somos salvos por gracia, pero también vamos a ver en qué parte es que lo que enseñan esto pensamos que están errados. Otro versículo que usan se encuentra en Romanos 6:14. Romanos 6:14. Es otro versículo que estos creyentes o estas iglesias usan para apoyar esta enseñanza de que tú puedes vivir y hacer lo que te dé la gana, y como quiera tú vas a ser salvo, porque Dios es un Dios de amor y somos salvos por gracia. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es otro versículo que usa. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es muy popular. Y otro versículo también que usan para apoyar esta enseñanza, quizás el más popular de todo, se encuentra también en el libro de Romanos, ahora en el capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, versículos 35 al 39. Dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y los siguientes versículos sigue diciendo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que estos versículos usan, estos que enseñan esto acerca de que no importa cómo uno viva, no importa cómo uno viva su vida, como quiera somos salvos. Somos salvos. Y usan estos versículos como ya dijimos, para apoyar esta enseñanza, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, no importa lo que yo haga. Y por eso enseñan esto. El otro grupo, entonces, opuesto a este grupo que dice: no importa cómo yo viva, Dios me ama tanto, somos salvos por gracia, Dios tiene tanto amor que Él no me va a condenar,
vivimos no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, vamos a ver también cuando sigamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios acerca de la santidad, en qué parte entonces que están, según la palabra de Dios, que están errados. El otro grupo está el lado opuesto, totalmente opuesto. Y ese grupo es los que enseñan que la santidad es una lista de reglas y ritos creados por ellos mismos que hay que cumplir como requisito para ser salvo. Repito, están los que enseñan entonces en el otro grupo, totalmente contrario u opuesto al primer grupo, que la santidad es una lista de reglas y ritos creados por ellos mismos, y estas reglas y estos ritos hay que cumplirlo como un requisito para ser salvos, lo cual entonces va contrario a lo que dice la palabra de Dios que leímos en Efesios 2:8 al 9, que la salvación es por gracia. Y entonces, si yo tengo que cumplir una serie de ritos y reglas y mandamientos que este grupo mismo se crea, entonces ya no, la salvación no sería por gracia, sino por obras, lo que yo hago o dejo de hacer. Y la salvación ciertamente es por gracia y es suficiente con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este grupo de reglas y de requisitos y de ritos que crean este grupo de iglesias que enseñan eso, yo creo que ya algunos de ustedes están familiarizados con ellos. Son los que enseñan, por ejemplo, que no se puede poner un pantalón, que no puedes ponerte una prenda, un arete, que no puedes ir a ciertos tipos de lugares. Creen, por ejemplo, que la santidad se consigue es con orar mucho, ayunar mucho, estar diciendo gloria a Dios y aleluya cada ratito, usar ropas bien largas, no usar modas, no arreglarse el pelo, una serie de requisitos y de cuestiones que no son bíblicas, son creadas por ellos mismos. Y de eso vamos a hablar un poquito más detallado conforme vayamos avanzando en este estudio. Les recuerdo, como les dije por otros medios de nuestra iglesia, que es bueno que tengan cuaderno y pluma o lápiz para que tomen nota de lo que estamos enseñando y luego puedan estudiarlo, porque a veces hay mucha información y no podemos recordar todo, pero si lo tenemos escrito ya podemos repasar cada vez que querramos, y así si tenemos que compartir con alguien que está confundido o quiere saber acerca de esto, entonces ya podemos nosotros compartirle con las notas que tenemos. Entonces hemos visto dos grupos que interpretan la santidad de manera diferente. Uno, que es el que dice que no importa cómo tú vivas tu vida, no importa el desorden que hay en tu vida, tú eres salvo de todas maneras. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, no por obras. Está el otro extremo o la otra interpretación de aquellos creyentes o iglesias que enseñan que hay una serie de requisitos, reglas y normas que ellas mismas, esa misma iglesia, se crean, que hay que guardar, que hay que cumplir para nosotros ser salvos, y que esa es la santidad para ellos, algo que yo hago, algo que yo mismo hago, y eso es lo que me da la santidad, y que si yo no hago esas cosas, entonces no soy salvo, no voy a la gloria, sino que voy al infierno. Estos son los dos grupos que hasta ahora hemos visto en este estudio bíblico. ¿Qué versículos usan el segundo grupo? El que dice que hay una serie de cosas que hay que hacer para ser salvo, y eso es lo que ellos interpretan como la santidad.
El primer versículo lo encontramos en Primera de Corintios 6, 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Dice así en Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usan este versículo porque ellos dicen, bueno, pero mira lo que dice ahí, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que se echan con varones, dice que no heredarán el reino de los cielos. El problema es, mis amados hermanos, que esta palabra está mal interpretada, estos versículos, porque luego vamos a ver más adelante que aquí lo que está hablando es de personas que viven ese estilo de vida, que viven en eso, ¿verdad? Como un estilo de vida, y de eso vamos a verlo más adelante. Pero todos sabemos, hermanos, que nosotros en alguna manera vamos a pecar, vamos a errar, vamos a fallar, quizás podemos caer en alguna de esas cosas, pero la diferencia es que el cristiano verdadero, el que ha nacido de nuevo, no vive en ese estilo de vida. Puede equivocarse, puede caer un error un día, pero luego se levanta, trata de apartarse, trata de guardarse, de cuidarse para Dios. Otro versículo que usan estas iglesias o esta corriente de enseñanza para apoyar el hecho de que hay una serie de reglas y de cosas que hay que hacer que nos van a dar santidad, y que esa santidad por esas cosas que hacemos entonces son las que nos pueden hacer salvo, lo cual es contrario a la gracia, como dijimos, porque la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, Efesios 2, 8 al 9. Entonces, ¿cómo ahora entonces me estás diciendo que hay que hacer una serie de cosas o no hacer una serie de cosas para yo ser salvo? ¿Cuál de las dos es? Déjenme decirle que este grupo que enseña eso, que hay que hacer una serie de cosas, también cree que somos salvos por gracia, lo cual entra en contradicción. O somos salvos por gracia completamente, o somos salvos por las obras, por lo que yo haga o deje de hacer, por lo que me ponga o deje de ponerme, por lo que coma o deje de comer, por el lugar donde voy. Todo eso es obra, mi esfuerzo propio, lo cual totalmente elimina, echa a la basura el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es lo único suficiente y necesario para llegar al Padre, para ir al cielo. No puede ser algo entre dos, una especie como de obra gracia, obracia. No existe tal cosa. Ese otro versículo que usan estos hermanos se encuentra en Efesios 5:5. Efesios 5:5 es otro versículo que usan estos hermanos para decir, ya ves, la Biblia dice ahí que si haces esto, no vas a heredar el reino de los cielos. Dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahí lo dice, míralo ahí como lo dice. Si eres inmundo, fornicario o avaro, pero dice ahí que es idólatra. Y la idolatría significa que usted se dedica a eso, usted adora, le da su fuerza, su tiempo a eso. O sea que ahí no está hablando de una gente que cae en fornicación,
o un creyente que un día, por ejemplo, cometió un error, dijo una mentira, cayó en avaricia de repente en un momento. No está hablando de ese tipo de creyentes, está hablando de personas que dicen que son creyentes, pero ese es su estilo de vida. Así es que viven en la fornicación, viven mintiendo, viven engañando, queriendo más de lo que deben tener, que es la avaricia. Es a eso que se refiere, a ese vivir eso como un estilo de vida, ¿verdad? Por eso dice que es idolatría. O sea, cuando usted se dedica a eso y hace de la avaricia, de la fornicación, de todos esos pecados que ha mencionado, lo hace su Dios. Usted idolatra eso. Entonces, eso es dedicación, consagración a esas cosas. El otro versículo, y es el último, que los que enseñan acerca de que la santidad es una serie de reglas, de ritos, de ordenanzas fabricadas por esas iglesias o por esos predicadores, que tienes que cumplirla para llegar a ser santo y entonces por consiguiente ser salvo. Y ya dijimos entonces que eso sería contrario a la gracia, porque la palabra de Dios dice en Efesios 2, 8, 9 que somos salvos por gracia. Es un don, es un regalo de Dios y que no es por obra. Y si yo tengo que hacer una serie de cosas para ser salvo, alcanzar la santidad yo mismo por mi propio esfuerzo, entonces ya no somos salvos por lo que Cristo hizo, no somos salvos por gracia, sino que somos salvos por lo que yo hago, por mi propio esfuerzo, lo cual también es un insulto a la santidad de Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que estamos diciendo con eso es que si yo puedo yo mismo alcanzar la santidad a través de lo que yo hago, entonces no necesito a Cristo, yo me la voy a ganar. Y esto está tremendo, cuidado con eso. Ese otro versículo, que es el último, en lo que se apoyan estos hermanos, o esta corriente, esta interpretación de lo que es la santidad, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 15. Apocalipsis 22, versículo 15. Dice la palabra de Dios allí: mas los perros están afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Usan este versículo para decir una vez más, ya ves que dice ahí que van a estar afuera, o sea, fuera de la gloria de Dios, fuera del cielo. ¿Quiénes? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y dice ahí también, muy, muy importante, otra vez, el final del versículo, muy importante. Y todo aquel que, ¿qué cosa? Que ama y hace mentira. O sea, que es el que practica esa cosa, quien vive ese estilo de vida, que ama esas cosas y que vive la mentira. No una gente que cayó del momento un error de estos y luego se apartó, pide perdón al Señor, se aparta. No es a eso que se refiere, son a la gente que aman. Para usted amar algo, tiene usted que tener un sentimiento muy fuerte, una relación muy fuerte con eso que usted hace. Entonces a ese tipo de creyentes es que se refiere. Pero estos son, a continuación, mis amados hermanos, algunos de los versículos que usan tanto un grupo como otro para apoyar o como fundamento para sus dos interpretaciones extremas. Uno que dice, no importa cómo yo viva, yo soy salvo, siempre salvo, porque somos salvos por gracia, porque Dios me ama tanto, su amor es tan profundo y tan grande por mí, que no importa lo que yo haga, quién yo soy, como quiera Dios me ha salvado. Son gente que dicen Dios me ama. Inclusive hay una frase ahí muy, muy famosa que se dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, lo cual también es una media verdad, porque tampoco no es 100% verdad.
Dios también aborrece a todo el que hace pecado. No solamente al pecado. Aborrece a todo el que hace pecado. Y ese tipo de creyente que dice soy salvo, siempre dice estamos bajo la gracia, no bajo la ley. O no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Luego está el otro grupo que dice sí hay que buscar la santidad. Y la santidad se busca haciendo esto, aquello. No haciendo esto o aquello. Por ejemplo, te dicen no te ponga unos pantalones, no te ponga aretes, no te ponga un perfume, no vayas al cine, no comas tal o cual comida, usa ropa bien larga. Ellos están constantemente diciendo gloria a Dios, aleluya, donde quiera. Ayunan y oran mucho, que es algo muy bueno, claro y bíblico, pero creen que esas cosas son las que le van a dar esa santidad, que luego lo van a calificar para ganarse la salvación. Y ya vimos entonces que esto lo que haría es que entre en contradicción, porque ellos mismos creen que la salvación es por gracia, pero al mismo tiempo enseñan que hay que hacer esto para ser salvo. Entonces, ¿cuál de las dos es? No puede haber un término medio. O es por gracia 100% o es por obra. Y la Biblia dice claramente, lo repito una vez más, Efesios 2, 8 al 9, que somos salvos por gracia, no por obra. Dice, para que nadie se gloríe. Y usan varios versículos, como le dije al principio, para apoyar esta enseñanza, pero estos versículos son mal interpretados. Finalmente, hay dos versículos más que son los que han creado y crean hoy en día la mayor confusión y controversia entre estos dos grupos. Aquel que dice vive como tú quieras, no importa, Dios te ama y su gracia te ha cubierto. O el grupo que dice no, para tú ser salvo, ser santo, tienes que hacer esto. Dos versículos que son lo que crean más controversia con relación a la santidad. El salón de la fama, yo le llamo, de los versículos de la santidad. ¿Cuáles son esos dos versículos? Y sobre ello vamos a hablar bastante en el próximo estudio del próximo viernes. El primero se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, capítulo 12 y versículo 14. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. He aquí uno de los versículos más controversiales y donde hay mayor diferencia en cuanto a este tema de la santidad. Dice que tenemos que seguir la paz con todo, dice, y la santidad, sin la cual nadie me verá. Entonces ahí es lo que dicen el segundo grupo, que enseña que hay que hacer cosas, y eso es la santidad para ellos, porque dice ahí que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué tipo de santidad es que habla allí? ¿Qué es lo que significa santidad según la palabra de Dios? Porque el problema, creo yo, es que ellos mismos le han dado la definición a la santidad. Ellos mismos han creado una santidad que no es bíblica. Y el viernes que viene vamos nosotros a ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es la santidad bíblica, no la santidad que dice la iglesia o un pastor como yo, o un maestro o un teólogo. Y el otro versículo para concluir se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está,
sed santos porque yo soy santo. Aquí la palabra santo se repite 1, 2, 3, 4 veces en 2 versículos. Y este es uno de los versículos que vamos a hacer mucha referencia porque son los que más han causado diferencia o controversia, problemas entre iglesias que se han dividido, se han separado creyentes por esta interpretación. Porque habla allí de la palabra santo 4 veces en un solo versículo. Sé santo porque yo soy santo. Entonces dicen, ya ven, que ahí dice que hay que ser santo porque Jehová es santo. Sí, es lo que dice ahí, pero no es la santidad que algunas iglesias o algunos creyentes se han creado para ellos mismos. La santidad no es una serie de ritos y de cosas que hay que hacer y no hacer. No es una lista de requisitos. Vamos a ver entonces el viernes próximo, con la ayuda y el favor de Dios, si Dios lo permite, qué es la santidad según la palabra de Dios. La última pregunta entonces, de estos 2 grupos que hemos visto, ¿quién tiene la razón bíblica? De estos 2 grupos, el que dice, no importa cómo tú vivas, el desorden de vida que tú vivas, totalmente contrario y en desobediencia a la palabra de Dios, como quiera soy salvo. O el grupo que dice, sí hay una serie de requisitos y de cosas que hay que hacer y no hacer para obtener la santidad y por consiguiente ser salvo. ¿Quién tiene la razón bíblica? La respuesta se la voy a dar ahora, mis amados hermanos. La respuesta es ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y la razón por la cual decimos ninguno de los dos, lo vamos entonces a ver a través de la palabra del Señor. ¿Cuáles son algunas preguntas que estaremos contestando o dándole respuesta con la ayuda del Señor en este estudio? Primero, ¿qué es la santidad? En el próximo estudio, ¿qué es la santidad según la palabra de Dios? Y no según lo que Robert o un pastor o una iglesia dice. ¿Es la santidad algo que se obtiene al cumplir con una serie de reglas y ritos religiosos? ¿Puedo yo ser cristiano y vivir sin santidad? ¿Es Dios perfecto? ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo? Si los ángeles son santos, o sea, no pecan, son perfectos, entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo cuando repiten muchas veces santo, santo, santo a Dios? Si también los ángeles son santos. ¿Podemos nosotros ser santos como Dios? ¿Significa la santidad perfección? ¿Eso es lo que significa la santidad? Y por último, o no por último, otra de las preguntas que vamos a estar contestando es, ¿llegará un punto aquí en la tierra en el que seamos tan santos que ya no pequemos? 2 preguntas más que estaremos contestando. Si la santidad es un requisito para ser salvos, o sea, la santidad según se enseña, entonces, ¿hasta qué punto tenemos que ser santos? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo saber si ya pasé el nivel que exige Dios de santidad, según la santidad nuestra, para ya entonces ser salvo? Y por último, si la salvación es por gracia y no por obras, ¿por qué algunos enseñan que tengo que hacer esto o aquello, o dejar de hacer esto o aquello para ser salvo? Esas preguntas, entre otras cosas, con la ayuda del Señor, el próximo viernes estaremos repasando. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda una vez más de poder ser sumergido
en este manjar. La palabra de Dios es vida, es medicina, es aliento, es lámpara, es como una lumbrera. Esa medicina, esa palabra de Dios es la que nos da vida. Y tenemos que amar esa palabra de Dios. Así no estaremos confundidos. Así dice la palabra de Dios. No vamos a morir, no vamos a dejar llevar por una enseñanza y por otra, porque estamos fundados en la palabra de Dios y no en lo que dice un predicador, un maestro, una iglesia. Si usted tiene alguna pregunta acerca de lo que ya hemos enseñado, de lo que ya hemos hablado, o de cualquier otra cosa que tenga que ver con la santidad, por favor no dude en enviárnosla a través de nuestras diferentes plataformas. Puede hacerlo a través de Micresef TV aquí en YouTube, o a través de Ministerios Cristo es el Fundamento en Facebook. Y nosotros con mucho gusto estaremos contestando esas preguntas con el favor de Dios. Si hay alguna persona que siente que no ha andado bien en este tema de la santidad y siente que necesita regresar a los pies de Cristo, regresar a ese camino que abandonó, entonces este es el mejor momento para hacerlo. Solamente dile al Señor ahí donde estás estas palabras: Señor amado, en este momento yo estoy delante de tu presencia. Yo reconozco, Señor, que me he apartado, que me he alejado, que he vivido desordenadamente mi vida, desobedeciendo tu palabra. Pero ahora, Padre, yo me arrepiento, te pido que me perdones, te pido que me limpies. Padre, y ahora yo regreso a ti. Ayúdame, dame las fuerzas que necesito para mantenerme en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo sea sobre ti y sobre los tuyos.